quizás para... Espera que tengo que aceptar el recording. Vale. Quizás para comenzar un poco la motivación, el problema concreto que queremos tratar de atacar dentro de un marco teórico es el problema de la jerarquía de la dinámica cerebral a nivel de todo el cerebro. La jerarquía, ya vamos a ver y discutir, no es que es un concepto muy, tenemos una intuición de lo que es, pero cuantificarlo no es tan sencillo. Pero la idea de fondo es pensar que en diferentes estados mentales, como puede ser resting, como puede ser la ejecución de algún acto cognitivo, como pueden ser diferentes estados del cerebro, ya sea en anestesia o durmiendo o bajo la influencia de drogas, o en un cerebro enfermo, en un caso psiquiátrico, lo que especulamos o hipotetizamos es que hay un cambio en la jerarquía, en la forma en cómo la dinámica se orquestra. Ese es el problema que queremos atacar. Hay una forma bastante directa de tratar de cuantificar la jerarquía y es medir en las diferentes partes del cerebro, en una parcelación determinada, y puede ser una parcelación fina o una parcelación bastante gruesa, eh, medir la interacción, en qué forma funcionalmente están comunicándose esas dos regiones. Y hay diferentes medidas para estos, algunas más complejas que otras. Por ejemplo, la más sencilla sería una simple correlación, ¿no? O sea, si tenemos la señal cerebral en dos regiones, es cómo se correlacionan. La forma más sofisticada sería utilizar el concepto de causalidad y un concepto que se llama Granger Causality, que es una medida bastante sofisticada de la interacción funcional que caracteriza la comunicación. De hecho, Granger la utilizó en el contexto de economía y ganó el premio Nobel por eso. Pero en un contexto de neurociencia es muy difícil medirla. Se puede medir en algunos casos, y de hecho en la próxima transparencia lo voy a poner un ejemplo de un caso en el que hay suficientes datos como para poder estimarla y medirla y sacar conclusiones de cómo cambia la jerarquía en diferentes casos. Pero en el caso clínico en general, en donde no hay tantos sujetos o al menos no hay tantos datos, por ejemplo, los datos funcionales de fMRI, se hace bastante difícil medirla, con lo cual la motivación de todo este marco teórico que llamamos termodinámico es utilizar un concepto de la termodinámica que suena muy extraño, es cómo se rompe el balance detallado, pero que ya lo voy a explicar. Pero es una idea muy sencilla porque precisamente el romper esa simetría en la comunicación, que es ese balance, nos va a dar una cuantificación muy específica de la orquestación, de la dinámica, es decir, de la jerarquía. Y la gran ventaja de la termodinámica es que uno puede medir esa simetría en la comunicación a través del concepto de la flecha del tiempo. Es decir, viendo si las señales son reversibles o irreversibles, y ya lo explicaré con más detalle, en una forma más intuitiva, lo podemos estimar. Con lo cual, con muy pocos datos y con muy pocos sujetos, con sesiones bastante cortas, que es lo típico en el contexto psiquiátrico, se puede llegar a estimar esta medida de jerarquía, simplemente viendo cómo se mueven las señales en el tiempo. Y esto tiene que ver con estas palabras que son técnicas, non-reversibility es la no reversibilidad, es decir, que hay realmente una orientación en el tiempo, hay una causalidad y es una señal de no equilibrio y de jerarquía. Lo voy a utilizar a estas palabras como sinónimos. Trataré de referirme siempre a jerarquía para no confundir. Primero lo vamos a hacer de una forma absolutamente libre de modelo y luego, claro, cuando tenemos una caracterización de esta orden jerárquico funcional de un cerebro, incluso a nivel individual,
Eh, la siguiente meta es tratar de entenderlos desde un punto de vista mecanístico vamos a hacerlo a través de lo que se llama un whole brain model, un modelo de todo el cerebro, en donde la meta ahora no es simplemente modelar aspectos triviales de la señal, como se suele hacer usualmente, por ejemplo, con la functional connectivity, así las correlaciones, sino que vamos a modelar la flecha del tiempo y vamos a demostrar que eso es bastante más efectivo en general. Vale, primero, tan solo para daros una intuición y sin entrar en los detalles, si queréis ver los detalles, el paper ha sido publicado hace un par de años en Nature Human Behavior. Es la idea esta de que una forma de caracterizar la jerarquía es midiendo directamente la comunicación, la interacción funcional entre las diferentes regiones. Para eso utilizamos un caso donde son sujetos sanos. Es la colección de HCP, del Human Connectome Project, que tiene la gran ventaja de que son varias sesiones de resting state que tienen muchísimos tasks cognitivos y cubriendo prácticamente todo el espectro de cognición. Por ejemplo, hay tasks de emocionales, hay tasks de tomas de decisiones, de lenguaje, tasks motoros, aspectos de cognición relacional, aspectos de cognición social, working memory y, como dije, REST. Y, y hay muchísimos sujetos. Hoy en día hay 1.300, 1.400. En la época en que hicimos esto había poco más de 1.000. Tomamos una parcelación determinada, es fMRI. En este caso lo hicimos con varias parcelaciones. Lo que se muestra acá es una parcelación muy típica, que es el Glasser, que son unos 300 y pico de regiones eh, corticales. Y en este caso sí se puede medir la Grange causality, es decir, esa refinación de la correlación que tiene una direccionalidad, una causalidad. Y aquí lo que se muestra en los rendering esto, por ejemplo, en la parte superior, son quienes están cuáles son las funcionalidades que están en el tope de la pirámide, es decir, cuáles son los directores de orquesta en cada diferente de estas condiciones, en los diferentes tasks, incluso cuando no hay tasks en resting. Y cuando se realiza la intersección, es una intersección un poco más sofisticada, pero tan solo ahora para daros una intuición, si se hace prácticamente la intersección de estas regiones, o sea, de los que dirigen generalmente en diferentes condiciones toda la orquestación funcional, lo que quedan son regiones muy particulares, en el precuneus, en zonas frontales, en el cingulate, etcétera. Y esto prácticamente nos indica quién está dirigiendo en todos los casos, en todas las condiciones, cognitivas o no cognitivas, el orden funcional. Y esto se puede asociar, y de hecho lo hicimos, con el concepto que seguramente conocéis, de una teoría de conciencia que se llama Global Workspace, de Stan Dehaene, y que aquí está cartoonizada en la parte inferior derecha, en donde hay diferentes regiones, muchas regiones colaterales que prácticamente serían los esclavos y quien dirigen a los esclavos en forma central es el Global Workspace, y esta sería una forma cuantitativa y empírica de caracterizar quiénes son estos personajes, que serían la intersección de los que dirigen la orquestación. Este es un caso en el que se puede hacer, pero lo hemos podido hacer porque son datos de muy alta calidad, son sesiones largas y hay una cantidad de sujetos muy importante, con lo cual se puede realizar esa estimación. En otro contexto sería prácticamente imposible. No podemos calcular una correlación, pero no podemos calcular una Grange causality. Y esta fue la motivación, básicamente, que queríamos hacer lo mismo e incluso más sofisticado, hacer un análisis jerárquico incluso más detallado, en casos en donde no tenemos muchos sujetos, en donde no podemos calcular esa Grange causality, y la idea de fondo es, en la primera parte lo voy a hacer de una forma libre de modelo, o sea, simplemente analizando los datos, y es lo que llamamos a este marco teórico la termodinámica de la mente. La idea en realidad no es nueva, viene de Schrödinger. Schrödinger es un físico, supongo que lo conocéis,
prácticamente uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Lo que la gente no sabe es que él estaba muy interesado también en biología y de hecho escribió un libro que se llama What is Life, prácticamente al final de su carrera, y lo que expone es una idea que es la misma idea que voy a exponer aquí, simplemente que él la aplicó a nivel absolutamente molecular. Y de hecho creó toda una línea de investigación que sigue y es muy exitosa hoy en día. Y la idea de fondo es precisamente es la idea de no equilibrio. Asociaba eh, la biología, sobre todo, diferentes aspectos del metabolismo y de interacción molecular, como un problema de no equilibrio. El no equilibrio suena raro, pero vamos a ver que en realidad lo que significa es que hay una asimetría en la comunicación y esa asimetría en la comunicación, que en su caso era a nivel realmente de moléculas, se puede evaluar a través de seguir a la señal en función del tiempo y ver si hay una direccionalidad en el tiempo. Y ese es un concepto también institucionalizado por Eddington, un físico inglés que acuñó este término de la flecha del tiempo. Eh, la forma en que lo vamos a utilizar aquí, todavía a nivel muy, muy cartoonizado, ¿eh? Pero es la siguiente, y es el concepto principal que viene de la termodinámica. Si uno tiene un sistema cualquiera, pueden ser moléculas, pueden ser autos, pueden ser hombres o pueden ser regiones en un cerebro, como en nuestro caso. Y este sistema es un sistema dinámico y está interactuando, es decir, hay esta causalidad o este intercambio de comunicación entre los diferentes participantes del sistema, en nuestro caso, entre las diferentes regiones cerebrales. Si esta comunicación es absolutamente simétrica, es decir, hay un balance, sabemos por conocimientos termodinámicos, primero, que el sistema es no jerárquico, porque es democrático, no hay nadie que sobresalga, todos tienen el mismo derecho a hablar con todo el mundo, o sea, no hay ninguna jerarquía, no hay nadie orquestando la dinámica. El sistema no produce entropía, pero por sobre todo el sistema es reversible, es decir, si veo las señales en el tiempo que caracterizan a cada uno de los miembros, a cada una de las regiones en nuestros casos, y la veo en su forma natural, es decir, cómo se miden y cómo se observan, y luego artificialmente hago un reversal, las invierto en el tiempo, hago un flip, y si no las puedo distinguir, significa que el sistema es reversible, es decir, no hay una flecha del tiempo. Mirarlo hacia adelante o mirarlo hacia atrás es exactamente lo mismo. Y a través de esa información, si concluyo que es exactamente lo mismo, indirectamente sé que el sistema no tiene jerarquía. Al contrario, si el sistema comienza a tener una jerarquía, es decir, la forma de hablar entre diferentes miembros del sistema entre diferentes áreas es asimétrica. Hay algunos que hablan más que otros, es decir, algunos que dan más orden. El sistema no es tan democrático como en este caso, sino es más dictatorial. Entonces sabemos que hay una jerarquía, sabemos que hay una producción de entropía y lo más importante en el contexto de esta charla es que el sistema es irreversible o no reversible, es decir, que hay una flecha del tiempo. Otra vez, si veo las señales en el tiempo, así como se miden, o la forma artificial en que se ven invertidas, y si las puedo distinguir una de otra, quiere decir que puedo identificar cuál fue la evolución en el tiempo natural, es decir, hay una flecha del tiempo. Con lo cual, el truco o la idea conceptual básica es que viendo cómo evolucionan en el tiempo las señales y tratando de distinguir si son reversibles o no reversibles, me da una cuantificación y una información acerca de el orden jerárquico que estoy observando entre los diferentes miembros, en nuestro caso, las diferentes áreas del cerebro. Em, Tan solo para, antes de comenzar con los detalles, para darles una intuición incluso más gráfica, veis dos ejemplos de sistemas físicos muy, muy simples. En la parte de arriba, en ambos casos, por ejemplo, en el caso de, es un vaso de vino que hay, no sé si se llega a ver, hay una bala que impacta y lo destruye, y este es un video prácticamente de la evolución natural
de cómo se rompe el vaso de vino. Si luego paso el video, en vez de pasarlo en forma forward, la paso en forma revertida, claramente veo el reverso. Y es un sistema clásico no reversible, donde hay una flecha del tiempo, porque claramente puedo distinguir cuál fue la realidad de cuál fue no la realidad. Sé que esta es la realidad y sé que esto es algo artificial, revertido. Sin embargo, hay otros sistemas, por ejemplo, bolas de billar que estén colisionando unas con otras, y vemos exactamente lo mismo, la película de estas bolas de billar colisionando unas con otras y la versión revertida de la película, y no podemos distinguir cuál es la realidad, porque las dos son absolutamente creíbles desde el punto de vista físico. Con lo cual este es un ejemplo clásico de reversibilidad, en donde no hay una flecha del tiempo. El problema que tenemos en neurociencia, bueno, en general, cuando analizamos sistemas dinámicos, es que no siempre es tan fácil distinguir si la evolución es reversible o irreversible. Para eso utilizo una parte de una película que se llama Tenet, de Christopher Nolan. Tengo que confesar que soy un fanático de Christopher Nolan. Tenet es la peor película de Christopher Nolan, pero la tomo porque me sirve para ejemplificar lo que estoy tratando de decir, de que este es un caso en la película donde hay gente viajando hacia adelante en el tiempo y gente viajando hacia atrás en el tiempo, y es como la copa de vino. Es muy fácil saber quién es el que está viajando en forma natural hacia adelante en el tiempo y quiénes son los que están viajando hacia atrás en el tiempo. Sería un caso en el que es muy fácil. Lo que vemos a la derecha es un sistema físico y no importan los detalles, es un sistema son elementos que interactúan, se llama, es un sistema de spins, pero ya digo, no importa qué es, pero es un sistema que por construcción sabemos que es asimétrico, sabemos que es jerárquico, sabemos que no está en equilibrio y sabemos que es reversible. Y lo que estoy mostrando aquí es una medida de ese sistema, que es prácticamente un estado global del sistema, es la magnetización, y una es el estado evolucionando hacia el futuro en forma natural y el otro es el revertido. Y como veis, no se pueden distinguir. De hecho, yo hice esta simulación y no me acuerdo qué color utilicé para cuál, y ya no puedo decir cuál es forward y cuál es backward, es decir, si el rojo es el forward o el azul es backward. Con lo cual aparentemente no se puede distinguir. Sin embargo, sabemos por construcción que el sistema sí es reversible. Se debería poder distinguir y hay una flecha del tiempo. Y de hecho se puede hacer, pero hay que elaborarlo y no se puede resolver a simple vista. Lo mismo pasa en neurociencia. Cuando veis señales de EG, de fMRI, de MG o vuestra medida favorita, y me la imagino en la forma, en una película forward, una película hacia atrás, a simple vista no puedo decir si hay una flecha del tiempo, con lo cual necesitamos una técnica un poco más sofisticada. Esto un poco resume lo que acabo de decir. Si hay, como en el caso del vino o en el caso de la película Tenet, una flecha del tiempo, entonces, lo que sí sé es que el sistema es irreversible, que es jerárquico, y lo que sí puede pasar, que está cartoonizado aquí en forma, bueno, no es un cartoon, es la realidad. A veces el sistema es como la copa de vino, muy fácilmente se pueden distinguir los estados forward o los estados backwards, y a veces el sistema es como el caso este que presenté de spin, en donde sabemos que hay una distinción, es claramente no reversible, hay un orden jerárquico, hay una simetría en la comunicación entre los diferentes elementos, sin embargo, están más mezclados y a simple vista no se podría distinguir. Pero si utilizamos métodos más sofisticados, por supuesto que vemos esta distinción. Hay una clara distinción, no tan fácilmente separable como en este caso, la copa de vino, pero sí separable. Con lo cual, la idea de fondo es medir esta flecha del tiempo, el nivel de no reversibilidad o irreversibilidad, y así indirectamente decir algo acerca del orden jerárquico del cerebro en ese contexto.
La primera forma en que hicimos esto fue con un método que llamamos TENET, adrede. Es un Temporal Evolution Deep Learning Network. Es una técnica de Machine Learning muy simple y la idea está cartoonizada aquí. Tenemos un cerebro, en este caso al principio lo haré con fMRI, luego veremos medidas de EEG y lo puedo aplicar a diferentes niveles, lo puedo aplicar a nivel de un área, lo puedo aplicar a nivel de una network o lo puedo aplicar al nivel de todo el cerebro y lo vamos a medir, como siempre, ejemplo de un área, de una señal volt de fMRI, y luego lo revertiremos en forma artificial, o sea, lo rebobinamos hacia atrás. Y la pregunta es, ¿puedo distinguir esto? Si lo puedo distinguir, quiere decir que hay una flecha del tiempo, quiere decir que hay no reversibilidad y por lo tanto que hay un orden jerárquico, hay alguien que está orquestando esa dinámica cerebral al nivel al que estemos analizando. Y la forma de distinguirlo es simplemente con una caja negra, que es lo que hace Machine Learning, un classifier, y utilizamos una técnica de Machine Learning que se llama Deep Learning Network, eh, que la podemos entrenar porque sabemos cuál es la verdad, sabemos cuál es la evolución natural, que es la que mido, y sabemos qué es lo que he revertido, porque lo he hecho a mano, lo he revertido yo. Entonces podemos entrenar esta red, este clasificador, de tal manera de decir, ah, si pongo esto, sí, esto es una evolución natural, sí, si pongo esto es una evolución hacia atrás. Y luego, tomando un conjunto de generalización, podemos medir el performance de este clasifier. Si el performance es alto, quiere decir que lo puedo separar, por lo tanto, voy a inferir que el sistema es jerárquico, no reversible, hay una flecha del tiempo, no hay equilibrio y lo más importante para nosotros, que hay una jerarquía. Perdón. Si la clasificación, si el performance no es alto, es bajo o nulo incluso, el sistema es menos jerárquico, eventualmente reversible y en equilibrio, democrático. Muy bien, esto lo aplicamos, voy a mostrar ejemplo ahora con fMRI, perdón. Lo aplicamos en diferentes windows y podemos incluso ver cómo la jerarquía cambia en el tiempo. Este es el TENET, la red neuronal artificial, y la entrenamos para distinguir el forward del reversal y lo podemos aplicar a todos los niveles. Voy a mostrar dos casos extremos, el global y el local, para tener una idea. Es el primer ejemplo. Concentrémonos únicamente en la parte izquierda. Es el nivel global de jerarquía, o sea, es el performance del TENET, de esta técnica de Machine Learning, entrenadas con 900 sujetos en resting state y en diferentes estados cognitivos. En este caso utilizo nuevamente el Human Connectome Project. Y lo que muestro aquí, y es cada uno de estos puntitos, son 100 sujetos que no utiliza durante el training. O sea, es una generalización. Y lo que vemos están ordenados adrede en forma creciente, es que en resting state hay mucha variabilidad entre sujetos, como veis, eh, y eso es bueno, porque no todos somos iguales, pero ahí el sistema es jerárquico, hay una flecha del tiempo, sin embargo, comparados con las tareas cognitivas, es la menor de todas, o sea, en media, significativamente, ¿eh? Con un Wilcox test, es significativamente la menor de todas. Cuando comenzamos a hacer algo y dependiente de lo que hagamos, necesito más direccionalidad, necesito una comunicación más firme, más orquestada, y de hecho eso se refleja en la flecha del tiempo e indirectamente se refleja entonces en la jerarquía. Aquí es interesante ver, por ejemplo, que los tasks emocionales no son tan jerárquicos como los tasks sociales o de lenguaje. Lo de la derecha es simplemente cómo va cambiando, es la variabilidad en el tiempo, pero prefiero ignorarlo en este momento. Pero también es diferente, o sea, es mucho más estable el resting state que las diferentes tasks cognitivas. Perdón.
es menos estable, es más variable el resting state que el intuitivo y era de esperar. Un ejemplo de cómo funciona TENET, ya ahora sí, en casos neuropsiquiátricos, vemos el efecto global. Esto es como son un sujeto particular de cada caso, de cómo evolucionan en el tiempo, de cómo va cambiando la jerarquía, pero quizás para ver exactamente lo que vimos anteriormente, el estado global, y aquí tomamos la base de UCLA, son unos 200 sujetos, controles, casos bipolares, déficit de atención y esquizofrenia, y significativamente sí hay diferencias entre los resting, por lo tanto, en el orden jerárquico de la dinámica de resting en los diferentes casos, con lo cual se pueden distinguir. Pero lo más interesante es cuando uno lo aplica ahora a TENET, no al nivel de todo el cerebro, sino a nivel de cada región. Lo que vemos, sobre todo cuando vemos el contraste de cada uno de estos casos psiquiátricos, ya sea bipolares, atención al déficit o esquizofrenia, las diferencias de dónde se dan máximamente ese quiebre del balance, donde hay una más marcada flecha del tiempo y que indirectamente nos dice que hay una más marcada asimetría en la comunicación y por lo tanto un cambio de jerarquía entre, por ejemplo, se podría interpretar cada uno de estos casos, pero no voy a perder tiempo ahora en eso. En el attentional deficit es muy bonito porque se ve claramente que las zonas más afectadas son somatosensoras, ¿no? Y posiblemente es una de las causas por la cual hay una dispersión en la atención, porque estamos demasiados influenciados por lo sensorial. ¿Eh? La esquizofrenia cambia todo hacia abajo, bueno, etcétera, etcétera. Eh, Otra técnica, y que la buscamos simplemente para simplificar, y es para evitar el machine learning. El machine learning es muy poderoso y ya sabéis, porque no, estamos absolutamente plagados de machine learning en la publicidad y en los diarios, etcétera. Lo que no se dice es que en realidad se puede aplicar cuando también tenemos muchos datos y hay que ser muy cuidadoso con las técnicas de machine learning. Funcionan, como ya hemos visto, pero la idea fue de tratar de simplificar más aún y ver si podíamos encontrar una cuantificación de lo mismo, de la flecha del tiempo, de distinguir lo que va hacia adelante, hacia atrás, y así estimar la jerarquía con técnicas más simples. Y hay una técnica que es prácticamente el cálculo de una correlación, es una correlación shifteada, ahora lo vamos a ver, que llamamos inside out. La idea es muy simple, ¿eh? Tomamos pares de regiones, vemos, por ejemplo, la señal que medimos, puede ser fMRI o EEG, y hacemos la misma asociación. Si hay un cambio en el orden del tiempo, si podemos detectar esa reversibilidad, entonces hay un orden jerárquico porque hay una simetría en la comunicación. Y la forma en la que la medimos es absolutamente trivial y es muy rápida de calcular. La idea está aquí a la derecha. Lo que medimos es la correlación entre la señal uno y la señal 2 en un par determinado, pero shifteada en el tiempo. Y con este shifting en el tiempo, lo que hacemos es romper la simetría del tiempo. Con lo cual vemos, por ejemplo, a un determinado leg, cómo se afecta, cómo cae la correlación cuando las mido en la forma natural, la forma forward, y cómo es el cambio de la correlación cuando invierto la señal. Y si son diferentes, y la medida en la que son diferentes es una medida de la flecha del tiempo, de la no reversibilidad, del no equilibrio y lo que es más importante para nosotros, de la simetría de la comunicación, es decir, de la jerarquía. Y esto lo hacemos para todos los pares y podemos analizarlo a nivel de pares o a nivel global. Lo ponemos en una matriz y de esa forma, por ejemplo, está ejemplificado acá. Si ponemos cada uno de estos análisis de pares en cada uno elemento de la matriz, una matriz forward de correlación, pero shifteada, la matriz reversal, shifteada igual que antes,
y la diferencia entre, perdón, esto es para en general, ya sea forward o reversal, y cuando lo hacemos con la versión forward o reversal, cada elemento era lo que medíamos antes para cada par y cuando lo veo globalmente, por ejemplo, hago la distancia entre estas dos matrices directamente con una norma de Frobenius, es decir, el valor medio de la diferencia cuadrática de cada elemento y tenemos un número y ese número es una cuantificación concreta de la jerarquía. Solo para daros un ejemplo y cambiar ahora de especie y de señal, e incluso de problema, no es un TAS, sino es un cambio de estado. Utilizamos una base de datos pública de Copenhague, que son monos, de hecho hay cuatro monos en donde se instala EEG, es intracortical y se cubre un hemisferio en forma bastante completa. Esta es la distribución de los electrodos en los cuatro monos. Y con esos cuatro monos se hicieron varios experimentos. Por ejemplo, se ve la diferencia entre el mono durmiendo y el mono despierto con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. O, por ejemplo, el efecto de diferentes anestéticos. Propofol, MD, ketamina con MD o ketamina y se puede ver incluso la evolución en el tiempo de cómo es al principio, antes de la anestesia, durante la anestesia y un tiempo después en donde cesa el efecto de la anestesia. Lo que vemos al costado, a la derecha, es en todos estos casos, por ejemplo, sleep, awake, esa medida global de la jerarquía, la diferencia global de esa asimetría medida con inside out, o sea, con esas diferencias de las correlaciones shifteadas, y vemos lo esperado, que claro, cuando hay conciencia, el mono tiene un orden jerárquico más elevado que cuando no tiene conciencia, por ejemplo, como en el estado de dormición. Y lo mismo pasa en anestesia, también se ve muy bien el recovery, que por supuesto que no es perfecto porque la medición es hecha en forma continua, con lo cual no hubo una recuperación absolutamente total de la anestesia, pero se ve esta U característica en donde hay una jerarquía alta porque el mono está consciente, pierde la jerarquía al aplicarle propofol y cuando el efecto del propofol cesa, hay una recuperación del orden jerárquico. Lo mismo pasa con la medotomina o la ketamina y medotomina. El único caso diferente, y que lo conocéis, eh, es la ketamina, en donde se invierte el orden. A pesar de que hay una pérdida de conciencia, hay un crecimiento del orden jerárquico y esta es posiblemente la razón por la cual ketamina también hoy en día se usa como droga de divertimento, por marrones, por supuesto. Otro caso clínico, estos son datos de dos laboratorios de París. Y de Liège, son, como sabéis, los dos laboratorios más importantes en el estudio de coma. Son datos de fMRI. Cada punto es un sujeto. Aquí al principio sujetos controles, la misma medida de jerarquía. eh, en resting state, un nivel de jerarquía a un determinado nivel, definitivamente más alto que pacientes con problemas de conciencia. Estos son casos de minimal consciousness o en deep coma y se pueden distinguir en forma significativa, como está indicado, e incluso clasificar, que no lo estoy mostrando aquí, pero lo hicimos. A nivel individual con bastante alto nivel, desde cerca del 80%, el estado del paciente, con lo cual se ve la utilidad de estos. Un caso que es interesante para muchos de vosotros es con pacientes normales, también otro tipo de medida, en este caso son medidas de Oxford, de MG, y es la aplicación de un psicodélico, en este caso LSD, en diferentes condiciones, con los ojos abiertos, cerrados, escuchando música o viendo un video. Y lo que se ve es, bueno, esto no es tan esperado, pero lo que sí se ve es que cuando toman un placebo, es decir, cuando no hay efecto de droga,
tienen un nivel jerárquico más alto que cuando están bajo la influencia del ácido lisérgico en este caso. Y hoy justamente lo menciono como nota anecdótica, estuvimos analizando datos de Gitte Knudsen de Copenhague, en donde tienen varias sesiones, o sea, y es con psilocibina en este caso, y hay una inyección de psilocibina, van una vez al escáner antes, enseguida después de la inyección y un par de horas y así con 4 escáneres. Y lo que se ve perfectamente también es un efecto de U, como se incrementa el efecto cómo cambia la jerarquía con la concentración de la droga, que también la miden, y con el efecto subjetivo, lo cual es muy bonito, es decir, que el cambio de la jerarquía, que es prácticamente una medida relacionada con la señal, correlaciona con el estado subjetivo conductual de la persona, reportado por la persona. No lo muestro porque lo vimos hoy, eso, con lo cual todavía necesita mucho más análisis. Muy bien, una vez que tenemos una buena medida para caracterizar la jerarquía, basadas en las señales, ya sea con TENET o Machine Learning o con las correlaciones shifteadas. Ahora la gran pregunta es, vale, quiero ver el origen de eso. Quiero ver a nivel mecanístico, generativo, qué es lo que me está dando a lugar ese cambio jerárquico. Y para eso utilizamos modelos. La idea de modelos eh, no es nueva, como veis. Ya en esa época hicimos un review en Nature Review Neuroscience en el 2011. Pero fue una idea muy, muy importante. El concepto básico es prácticamente integrar la información estructural anatómica, como la medimos, por ejemplo, en humanos con DTI, con lo funcional y ponemos nuestro modelo con un modelo dinámico describiendo la dinámica neuronal y hay varias versiones. Aquí estoy utilizando uno de mis modelos favoritos que se llama Hopf, pero no es tan importante. Y lo que vemos es cómo la estructura que me está definiendo quién está hablando con quién, cuál es la estructura que necesito para dar origen o una explicación en este caso, simplemente la functional connectivity, la correlación trivial. Es un modelo clásico y prácticamente en los valores de esta matriz de conectividad que llamamos effective connectivity, y en particular ponemos el nombre G, o sea, GIC, Generative Effective Connectivity, porque es la matriz generadora, tiene la misma estructura topológica, la misma estructura que el de Meray, pero en vez de tener densidad de fibras, tiene el valor de la conductividad que hace falta a un modelo mecanístico para poder expresar, o sea, para que el modelo pueda fitear la functional connectivity. El cambio que hicimos aquí, que es bastante radical, es que en vez de utilizar la Functional Connectivity estándar o, o o además de utilizar la Functional Connectivity estándar, lo que hacemos es fitear esta idea inicial de no reversibilidad. Por ejemplo, en el caso de Inside Out, en donde tenemos para cada par, para cada región, también una matriz, dándome la diferencia o sea, una idea, una cuantificación de la flecha del tiempo, la diferencia entre la correlación shifteada forward y reversa. Lo que trato ahora de ver es cómo la anatomía y cómo poniendo diferentes conductividades, es decir, cómo una generative effective connectivity me da una explicación, un fitting de esta orden jerárquico, de estas flechas del tiempo tan particulares, porque está hecho a nivel de pares. Y eso se puede hacer. Y de hecho en el trabajo este en Science Advance, relativamente hace poco, lo que probamos es que primero utilizando HCP. Aquí puse prácticamente todos los diferentes tasks que habíamos visto antes, Emotion, Decision Making, Work Commitment, todos juntos.
y básicamente el resting state y vemos el resultado anterior. Y esto es model free, o sea, esto es simplemente la jerarquía, pero en vez de hacerla con Tenet, ahora la veis con Inside Out y como veis también funciona. Hay más jerarquía en la realización de un task que en REST. Lo comparamos con REST en 7 Tesla y es básicamente lo mismo. Eh, pero lo bonito es el caso de cuando vemos una película. Y este es un resultado bastante inesperado, pues yo me esperaba que el orden jerárquico fuese más al nivel de task. Porque uno tiene esa intuición de que cuando ve una película, bueno, tiene emociones, está moviendo el sistema perceptual, el sistema visual, auditivo, de memoria, etcétera, etcétera, con lo cual tiene más características de cognición que otra cosa. Sin embargo, vemos que el nivel de jerarquía al ver una película es inferior, significativamente inferior al resting state. También fueron hechos en el mismo escáner, en 7 Tesla. Y la explicación, al principio pensé que estaba equivocado, ¿no? La explicación es que hay una- un error en la semántica de resting state, porque pensamos que resting state es muy resting, pero en realidad se hacen más cosas en el resting state que cuando vemos una película, con lo cual esto es una demostración cuantitativa que ver una película relaja bastante más que no hacer nada. Bueno, tomamos esto como excusa para hacer ahora sí un modelo y ver cómo podemos explicar estas diferencias en las jerarquías desde el punto de vista generativo, mecanístico. Y de hecho, al probar de que hay una matriz generativa que las explica, es más informativa que simplemente la matriz que utilizamos anteriormente o usualmente para caracterizar la jerarquía, es decir, las diferencias entre el forward y el reversal. Y para probar esto, lo que hicimos es utilizar o la parte generativa o la parte funcional con un clasificador, en este caso utilizamos un Support Vector Machine, y la idea es ponerle la señal de diferentes sujetos. En este caso hay cerca de 200 sujetos que hicieron el task de movie watching y resting con 7 Tesla y tratar de clasificar, esta persona está viendo una película, esta persona está en rest. Y lo que vemos aquí al costado en una forma complicada, pero simplemente miréis, podéis mirar los box plot. El box plot es la cura, sí, o sea, en un subconjunto de generalización que también lo hago. Y lo que vemos que Functional Connectivity lo hace bastante bien, distingue bastante bien películas de resting, pero la parte generativa, que es lo verde, es bastante mejor. Y estas son matrices de confusión, se ven los números concretos, pero esto es lo que importa, es esta diferencia entre lo verde y lo azul claro. Y esto, hay dos tipos de películas que se utilizan en este experimento, películas de Hollywood, y son todas las películas que imagináis, ¿eh? Misión Imposible, James Bond, Jason Bourne, todas las películas típicas divertidas. O películas de estas terriblemente aburridas de YouTube que son Creative Commons, que también funcionan, pero en este caso la Functional Connectivity es bastante peor. En muchos casos incluso imposible de distinguir, es chance label, o sea, está adivinando. Mientras que la Generative Connectivity está por arriba del 90%. Y lo bonito es que cuando tratamos de distinguir Hollywood de películas Creative Commons, en ambos casos, pues, hay dos tipos de películas, hay dos datasets, pero en ambos casos básicamente la functional connectivity es irrelevante, o sea, no puede distinguir el tipo de película, si es Hollywood o Creative Commons, y el generative effective connectivity, o sea, el mecanismo que da lugar a la flecha del tiempo, al orden jerárquico, otra vez es por arriba del 90%. En un caso clínico que es muy interesante, hacemos lo mismo, utilizamos esta idea y calculamos la CHIC, y esto fue el trabajo que hicimos junto con Robin Carhart Harris, y que ha salido hace un par de meses en Nature Mental Health. Conocéis, supongo, el paradigma, son depresivos, hay dos grupos, aproximadamente 20 sujetos en cada grupo, y lo tratan son depresivos y lo tratan o clásicamente con escitalopram o con psilocibina. Y hay un escáner al principio y un escáner, si mal no recuerdo, 6 semanas después. Sí, 6 semanas.
Y incluso hay evaluación, por supuesto, de la sintomatología con diferentes índices, el KITS y todo esto. Y lo que se ve es que hay una diferencia en la jerarquía, hay una reorganización de la jerarquía. Y aquí hacemos algo todavía más sofisticado que no voy a detallar, pero es una cuantificación realmente de la matriz esta jerárquica, en donde en vez de ver el número vemos realmente el orden jerárquico y utilizamos un concepto que viene de la ecología, que son los trophic labels, que está generalizado para el caso en que haya recurrencia, pero es un numerito. Y el resultado principal es este, que se ve que hay una diferencia entre el tratamiento, antes del tratamiento y después del tratamiento. En este caso es la psilocibina y hay un decrecimiento prácticamente de la jerarquía y a través de los trophic labels caracterizamos esta jerarquía como una direccionalidad, o sea, hay más recurrencia después de tomar la psilocibina y de hecho la mayoría de los pacientes mejoran su sintomatología y en el citalopram pasa exactamente lo contrario, lo cual es muy bonito. Y en forma más sensible al trabajo original de Robin, en donde simplemente había tomado la modularidad de la functional connectivity. Y estas medidas incluso pueden servir para clasificar e incluso para predecir el efecto de la droga, si va a provocar una buena recuperación o una mala recuperación cuando se toman los valores estos, las diferencias. No lo muestro aquí, pero correlacionan la mejora en la escala QIDS. Simplemente para terminar, quería decir dos palabras sobre un poco el futuro o lo que estamos haciendo ahora en este marco termodinámico. Tiene un nombre muy extraño, es el Fluctuation Dissipation Theorem, y no es muy conocido, a pesar que fue una idea muy básica que ya lo voy a mencionar de Einstein. Está muy relacionado con la idea que seguramente conocéis, el PCI, el Perturbative Complexity Index de Massimini, una idea genial de Marcello, en donde utiliza generalmente EG, perturba el cerebro, en su caso lo hace con TMS, y básicamente ve el resultado de esa perturbación y caracteriza todo este lío de señales con una medida que es la medida ZIP, es el Lempel-ZIP, o sea, la forma de comprimir datos en vuestro laptop, ¿no? Si podéis comprimir mucho, y eso es el Complexity Index, quiere decir que la señal es muy sencilla. Si no podéis reducirlo mucho, quiere decir que la complejidad es alta. Y lo que él vio a lo largo de los años es que es un buen índice del estado del cerebro. Lo aplicó a wakefulness, a sleep, non-REM, REM, y el Complexity Index puede distinguir esos estados también con anestesia o, como vimos, incluso con datos de diferentes estados de coma. Lo cual es un buen candidato. Lo que nosotros hicimos es básicamente relacionar esto con nuestras ideas del marco termodinámico y para eso usamos el FDT, es el Fluctuation Dissipation Theorem. Fue la primera contribución de Einstein, incluso cuando todavía era empleado de patentes en Suiza. La idea es muy sencilla. Él estaba no interesado en el cerebro, estaba interesado en el movimiento de partículas en un vaso de agua, lo que se llama el movimiento browniano. Pero la gran idea y la genialidad fue que él descubrió que si uno perturbaba este sistema y si el sistema estaba en equilibrio, es decir, democrático, no jerárquico, uno podía predecir qué es lo que pasa como resultado de esa perturbación. Con lo cual, si el cerebro fuese en equilibrio, tendría que haber ido a lo de Marcello, que es muy amigo mío, dicho sea de paso, y de decirle, Marcello, retírate, está mal lo que has hecho, porque no tiene sentido perturbarlo, porque yo ya sé lo que va a pasar. Pero funciona lo de Marcello porque precisamente el cerebro no está en equilibrio. Y la idea clave aquí es decir, puedo saber entonces cómo una violación del Fluctuation Dissipation Theorem me da una idea del orden jerárquico y del equilibrio.
Y esto funciona, no voy a entrar en los detalles, simplemente hago un modelo de las señales. Si el cerebro estuviese en equilibrio, el Fluctuation Dissipation Theorem eh, relaciona estas dos magnitudes, o sea, las fluctuaciones espontáneas en el resting state con cómo reacciona el cerebro ante una perturbación, caracterizado de una forma matemática, y esto sería el Fluctuation Dissipation Theorem, es decir, que puedo predecir lo que va a pasar acá simplemente observando esto, y es esta igualdad. Pero eso no pasa en el cerebro, sino que hay una desviación, una violación del Fluctuation Dissipation Theorem. Y precisamente esa desviación me está diciendo qué tan jerárquico, qué tan en no equilibrio está el sistema. Lo aplicamos, por supuesto, con modelos, a estados, por ejemplo, son datos de Helmut Lauf, comparando humanos en Deep Sleep, N3 y Awake, y es significativo, o otra vez el HCP en todos los estados resting y cognitivos, y también las diferencias significativas, es decir, el grado de de violación del FDT, del Filtration Dissipation Theorem, es un indicador. Y de hecho lo relacionamos ahora con PCI y es una buena explicación del PCI. El PCI deja de ser algo empírico y definido con una buena intuición, una magnífica y genial intuición, la de Marcello, pero pasa a ser ahora básicamente fundamentado por el Fluctuation Dissipation Theorem. En este caso utilizamos ratones, son datos de Mavi Sánchez Vives aquí en Barcelona, en el IDIVAPS, en donde hay anestesia, light, middle o deep. Se ven como el PCI, que ellos lo hacen, estimulan a la rata, en este caso mucho más limpio, porque lo hacen a nivel cortical. Y se ve que claramente se distinguen los estados del cerebro, los diferentes estados de conciencia, el FDT también, incluso mejor, y lo bonito es que correlacionan ambos. Es decir, que el FDT da una explicación al PCI y en algunos casos en donde el PCI no funciona, el FDT sí funciona y por supuesto que lo repetimos con las medidas humanas de eje de Marcello, comparando los PCIs que había ya calculado y publicado Marcello con el FDT y tenemos la misma relación. Muy bien, termino con esto, simplemente repetir la idea principal es eh, el interés de observar la dinámica cerebral desde el punto muy particular de cómo está orquestada, de la jerarquía, si es más democrática, si es menos democrática, y de cuantificar esa idea. Y la idea clave que traté de presentar es que eso se puede resolver con esta idea tan sencilla de la termodinámica, que es localizar o cuantificar esa jerarquía a través de la medida de la flecha del tiempo, que es simplemente mirando las señales en reverso o en su forma natural. Y eso se puede hacer model free o model based, que es incluso más informativo porque me da los mecanismos subyacentes y las perspectivas de utilizarlos en el contexto de perturbación, el PCI, que es el Fluctuation Dissipation Theorem. Todo esto agradecer a mi amigo y colaborador con el que hemos desarrollado esto a lo largo de los años en Oxford, Morten Kringelbach. Y bueno, estoy listo para vuestras preguntas si queréis. Voy a sacar la pantalla si os veo. Pues muchas gracias, Gustavo. La verdad es que ha sido una charla muy, muy interesante, muy compleja, ¿no? Por el aspecto metodológico. Yo voy a soltar una pregunta que igual es dentro de que no, pues no estoy tan puesto, ¿no?, en temas metodológicos, igual no es adecuada, pero me dices y luego dejo el espacio por si alguien más quiere preguntar, porque vamos un poco justos de tiempo y me quiero ceñir también al tiempo para poder mantener como el framework. Claro, esto son como métodos muy interesantes por lo que he entendido, para entender la jerarquía con la que funciona el cerebro, ¿no? Que es una jerarquía pues que ya quizás a nivel neuroanatómico con investigaciones previas conocemos, ¿no? Pues yo qué sé, pues el control top-down que ejerce pues las regiones prefrontales, ¿no? Sobre las regiones límbicas y demás. Claro, pero luego vienen todas estas teorías que surgen, pues igual también con Robin Carhart Harris y todo el tema del entropic brain sobre
cómo esto se traduce en modelos de inferencia activa, ¿no? Y en creencias sobre el mundo y en cómo modulamos nuestra relación con el mundo. Claro, no sé si esto es un salto muy, muy grande o cómo crees No, que se no, no. justifica este salto. Sí, sí, sí. Está íntimamente relacionado y de hecho incluso ahora estamos tratando junto con Carl Friston, que prácticamente es el maestro en todo este sistema de inferencia, de relacionarlo desde el punto de vista termodinámico. Son dos caras de la misma moneda, lo has expresado muy bien. O sea, toda esta semántica de ejercicio top-down, que es un poco vaga. Básicamente lo que tratamos de hacer en formas diferentes y complementarias es, o con el marco de inferencia de Carl Friston, darle un significado a qué significa top-down. Yo la verdad que la primera vez que vi top-down en neurociencia, digo, ¿y a qué se referirán con top-down? Digamos, si está todo conectado con todo. Con lo cual, quién es el jefe? ¿Quién es el que está, el director de orquesta? Y Carl lo hace de una manera, con el marco gaussiano, y nosotros lo hacemos al estilo termodinámico, y ambos están íntimamente relacionados. De hecho, lo que tratamos ahora es de relacionarlos no solamente conceptualmente y filosóficamente, sino a nivel metodológico, matemático, y se puede hacer. Claro, sí, yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Porque al final son teorías muy interesantes que tienen mucho sentido clínico, pero que hoy por hoy como que falta un poco de poder ver, mira, pues sabemos que se relaja la jerarquía, como dices, y mejora los síntomas de depresión, pero ¿por qué ocurre esto, no? O sea, ¿cuál es el sentido de la mejoría clínica? Para mí, realmente ahora sí, a nivel más filosófico, un gran vacío, no solamente en la clínica, sino en la neurociencia en general, es la relación que hay entre la dinámica cerebral, o sea, las medidas que tenemos, y la conducta. Es un gran vacío, realmente a veces llama la atención, en clínica más aún, ¿eh? Otro amigo mío que seguramente conoces, un neurólogo bastante famoso, Mauricio Corbetta, que tiene la IRC conmigo. De hecho, las tenemos Marcelo, Mauricio y yo y Mavi. Y básicamente él me dice, y él se dedica bastante a la clínica, hace también investigación, pero hace 60% clínica, especialista en stroke, en ACV, ¿no? Y dice, es increíble que después de tantas décadas de tener experiencias y análisis con stroke, y sabemos, y en todos los otros ámbitos de la medicina se da, cuando te duele el corazón, te miden el corazón, cuando te duele el hígado, te miden el hígado. Dice, es curioso que en neurología, no psiquiatría, neurología sabemos que tiene que ver con el cerebro y todavía lo ignoramos olímpicamente. Bueno, ahora ya no se ignora olímpicamente, pero queda la gran pregunta, vale, comenzamos a medir, pero es muy complejo, con lo cual, es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Biomarkers con qué? ¿Con functional connectivity? Sí, y funcionan, pero puedo ser más preciso y hacerlo en forma más sofisticada con la pretensión de tratar, para mí el Holy Grail es relacionarlo con el behavior, con la conducta, y más aún, si puedo predecir la conducta de cómo va a Mm, evolucionar. Eso sería lo fantástico, que todavía no se puede hacer, ¿eh? Pero eso sería lo genial. O sea, sí hay un cambio jerárquico, ¿vale? Es más fino que un cambio funcional a nivel de correlación. Con lo cual, yo esperaba desde el principio, por supuesto, si aplico una metodología más sofisticada, tengo que encontrar algo más sofisticado. Y es, mm. de hecho, mucho más sensible. Pero para mí la motivación principal, al margen de la interpretación en la clínica desde el punto de vista mecanístico, qué es lo que está cambiando, quién es el que está dando órdenes que no tendría que estar dándolas, es la relación con conducta. O sea, cómo ese cambio de director de orquesta se refleja en la conducta. Y eso hay muy poco. De hecho, tratamos de ir un poco con el paper este de Robin en depresión, en tratar de relacionar la sintomatología, el cambio en sintomatología con el cambio jerárquico. Sí, más.
así. Yo, yo quería hacer, no sé si interrumpo, pero primero estoy impresionado, Gustavo, el nivel de conocimiento y la posibilidad de explicarlo. Y quería, ahora que has apuntado esa posibilidad de correlacionar imagen con conducta. Yo trabajo de psiquiatra en adicciones y en un congreso hace poco, en WeMind en Barcelona, se puso en contacto conmigo un coreano, Dai Kun. No sé si tú conoces lo que él está haciendo. Él tiene un casco de electroencefalografía que hace interpretación por Machine Learning y que nos provee de una serie de datos o de informaciones que hicimos un acuerdo para intentar correlacionar en la clínica, ya que tenemos pues 80 pacientes muy bien historiados, controlados, supervisados y en continuidad, de poder hacer esas imágenes de electroencefalograma, repito, parece que de alta sensibilidad y interpretados con esa machine learning y poder correlacionar con la conducta. Y la verdad es que estamos sorprendidos, o sea, uh, entre cuando hemos puesto este casco en los profesionales y los ponemos en los pacientes, las diferencias de medidas son espectaculares. Solo mide activación y de crecimiento. Y estamos intentando correlacionar diagnósticos y conductas con imágenes. Yo quería preguntarte sobre esto y sobre todo también la intención de que ese aparato que está con nosotros, ese casco con esa sensibilidad, si tú crees cómo lo tendríamos que utilizar para análisis en psicodélicos. Yo estoy implicado profundamente en la posibilidad de introducir los psicodélicos en salud mental y la opción de utilizar ese casco como fuente de información que después nos permita, si hay algún consejo o hay alguien que tú pienses que ya que tenemos esta oportunidad de tener pacientes psicodélicos y la máquina, que no sé si es suficiente como para que nos dé estos datos que tú utilizas, ¿qué es lo que tú piensas? Sí, a ver, yo estoy absolutamente a favor de utilizar las técnicas de Machine Learning y a ese nivel, con EEG y en los contextos psiquiátricos que a uno más le apetezca. Y creo que es informativo. Básicamente nuestra filosofía es tratar de reducir la injerencia de Machine Learning lo máximo posible expresado de forma más positiva y constructiva, de facilitar el Machine Learning la vida. ¿Cómo? Poniendo la información de una forma más explícita todavía. Por ejemplo, mi intuición sería que si aplico el Machine Learning en el mismo contexto que tú me decías, pero en vez de poner directamente la señal que sale del mismo casco, hacer un pre-análisis y, no sé, ahora estoy especulando, ¿no? Y medir la flecha del tiempo en cada uno de los electrodos y luego aplicar el Machine Learning, yo creo que sería más informativo. Un poco similar al ejemplo este que puse, que es más informativo cuando uno ve las películas, la flecha del tiempo o lo generativo en la flecha del tiempo a una simple correlación. Las dos lo puede resolver Machine Learning, pero cuando uno le facilita la vida al Machine Learning, extrae más todavía e incluso es más interpretable. La gran desventaja del Machine Learning, y yo lo uso mucho, ¿no? Como habéis visto, es que es una caja negra. Es decir, vale, me puede servir como diagnóstico, me puede servir como biomarker, pero claro, a mí, que no estoy en la clínica, me interesa entender el porqué de eso. Por lo tanto, pongo mi hincapié sobre todo en la primera parte, es decir, a ver cómo puedo facilitarle la vida y de una forma que lo pueda interpretar y que incluso el Machine Learning luego funcione mejor. De lo que me decías acerca del casco y psicodélicos. Hay muy poco con eje en psicodélicos, pero yo creo porque nadie lo estudió. O sea que sí, hay chances. O sea, habla conmigo en privado. Me encantará en privado. ¿Y cómo sería la aplicación práctica de la flecha del tiempo? ¿Cuál sería? ¿Cómo se traduce a la práctica? Es exactamente como traté de explicar en el sentido de tú tienes la señal que Señal registras. y hacerla al contrario y ya Sí, está, nada más. Solo y con ya está. esto es.
lleva segundos bueno, en lo que yo utilizo, podés utilizar el programa que queráis. Realmente en medicina se utiliza más R, yo utilizo MATLAB. Digamos, son 5 líneas en MATLAB, digamos, y me lleva segundos calcularlo. Gracias. Me pongo en contacto contigo en privado y si nos Sí. asesoras, imagínate lo que gana ese proyecto con alguien como tú que nos dé cuatro consejos. Sí, 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 yo creo que se puede facilitar incluso el machine learning, o sea, se puede recoger algo más quizás. Y invitar a la Academia Psicodélica, si pensamos que vale la pena utilizar esa posibilidad, que sepáis que lo tenemos en nuestras manos y ganas de compartir. Genial, pues lo tenemos en cuenta, claro, Mía. Hablamos. Cuanto más tamaño muestral, mejor para todos. Alessandra estaba levantando la mano, sí que tiene alguna pregunta. Gracias. Bueno, primero agradecer la reunión. Realmente soy una gran fan y seguidora del trabajo de Gustavo. Yo soy química de Perú, recién egresada, bueno, hace un año, y realizo estudios moleculares, química teórica, donde estudio interacción entre receptores serotoninérgicos y ligandos similares a la serotonina que sean psicodélicos, ¿no? Entonces, y mi duda es, ¿cómo podría uno, bueno, una persona como yo, llevar estos estudios moleculares donde empleamos docking, la teoría de la densidad funcional o la dinámica molecular, a los estudios entrópicos que engloben la línea del tiempo, ¿no? A mí me interesaría hacer estos estudios a nivel de posgrado, pero ahora mismo me resulta un poco confuso cómo vincularlo, ¿no? Creo que debe existir un puente, pero no sé si usted tiene alguna idea, algún consejo al Oh, sí, respecto. sí, sí, y de hecho hacemos dentro de la parte de modelado, hoy no hablé casi de eso, pero con esta misma idea de integrar la anatomía para lo funcional, ya sea flecha del tiempo, ya sea correlación, ya sea tu medida favorita, ¿eh? Y hay toda una zoología de medidas, ¿eh? Pero una cosa que hicimos hace un tiempo y que ahora, dado que hay datos mejores, es incorporar en el modelo la heterogeneidad dada a través de estos neuroreceptores. Por ejemplo, hay una base de datos que seguramente conoces de Montreal, de Hansen, que es fantástica. Es un template, por supuesto, es de información de grupo, pero son estudios de PET de básicamente, bueno, 20 y pico de diferentes neuroreceptores. Y al poner esta heterogeneidad en el modelo, ahí uno puede jugar y puede refinarlo y poner afinidades, etcétera. O sea, la respuesta sería mucho más elaborada, pero la respuesta telegráfica se puede hacer en el modelo, porque pones esa información extra en el modelo e incluso la puedes manipular. Y esa es la gran ventaja del modelo. Aparte de ofrecer una explicación mecanística, es una forma de jugar in silico que no la puedes hacer en el humano ni en el animal. Porque puedes decir, bueno, a ver si la serotonina juega un rol. Bueno, voy a mezclar, voy a shaflear la serotonina, a ver si es lo mismo. Claro, es imposible de hacer en la práctica. En el modelo se puede hacer y puedes empezar a formularte todas estas preguntas. O sea, sí, no es ciencia ficción, se puede hacer absolutamente. Hay un paper, hay varios papers, no quiero hacer propaganda ahora mía, pero hay un paper en Current Biology, que creo que fue el primero en donde pusimos justamente los canales de serotoninas. En aquella época no estaba Hansen et al. Utilizamos los datos de Gitte Knudsen de Copenhague, que tiene PET, y mostramos que se explican mejor los estados psicodélicos cuando uno incorpora en el modelo la distribución, la densidad de neuroreceptores. O sea, que se pueda. Es un tema caliente para nosotros. O sea, también podemos hablar en privado. Ah, Gracias. Lo escribiré entonces. Vale, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más o si no podemos cerrar aquí.
Muchas gracias a todos por asistir y a ti, Gustavo, también, no sé, por la cercanía y porque es un tema, como dices, como muy candente, ¿no? Y muy interesante. También has mencionado muy rápido, ¿no? Todo el tema del Global Workspace, ¿no? Que a mí me interesa mucho como la relación con la conciencia, ¿no? Al final de lo que estás haciendo y con el sustrato de la conciencia. Así que muchas gracias por compartir tu sabiduría y seguimos en contacto. Un placer. Que vaya muy bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.